Estrenamos sección en el canal, como habréis podido ver en el título e incluso en la miniatura. Esta nueva sección se titulará ¿Qué fue de? Y en ella hablaremos sobre jugadores que pasaron por Sociedad Deportiva Huesca y Real Zaragoza, dejando un recuerdo totalmente imborrable, pero no precisamente por lo bueno. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos un día más aquí a Deporte Aragonés. Ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y un canal de YouTube cuyas siglas también podrían significar dando ánimos. Y es que seguro que muchas unidades de ánimos, de cariño, de consuelo y de apoyo necesitaron los que van a ser protagonistas de esta nueva sección en la que trataremos la trayectoria posterior de jugadores y veremos si también entrenadores que pasaron por Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, o Sociedad Deportiva Huesca por uno de los dos equipos, o por los dos, quién sabe, y que, bueno, pues tuvieron un paso ciertamente inolvidable por el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca, pero seguramente que no en el buen sentido. Y bueno, hoy, como podréis ver, el protagonista no es otro que el que ya viene en la miniatura del vídeo. Ese es Jason Medina, nuestro primer protagonista, el colombiano que en la temporada 2018-2019 llegó al Real Zaragoza para reforzar esa posición de delantero que se quedaba huérfana tras la marcha de Borja Iglesias, que bueno, pues ya sabéis que fue ídolo, referente y sigue siéndolo para la afición del Real Zaragoza, que tuvo una gran temporada en esa campaña que fue anterior a la llegada de Jason Medina, anotando 23 goles y dando 6 asistencias. Y bueno, se apostó desde la dirección deportiva por Álvaro Vázquez, Marcual y el mencionado Jason Medina para cubrir ese vacío que dejaba el delantero gallego. Pero como vemos, ya sabemos, este vacío fue incluso agrandado. En el caso de Jason Medina, que es nuestro protagonista de hoy, a los otros ya les podría llegar su turno en otro momento. El colombiano llegó despertando, sinceramente, bastantes expectativas. Venía cedido desde el Leonés Fútbol Club de su país natal tras marcar 2 goles en 15 partidos. Y hubo, la verdad, muchísimos artículos, mucha repercusión de su llegada al fútbol europeo, pero sobre todo, claro, al Real Zaragoza, en los que vimos a familiares, a amigos, a exentrenadores, quizá pues que le habían tenido y que estaban muy contentos por este salto, que decían que iban a hacerse hinchas del Real Zaragoza, que iba a hacerlo genial en Europa. Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, no precisamente bien para el colombiano y tampoco para el Real Zaragoza. De su etapa en el conjunto maño, por supuesto, hay que destacar que en su presentación Jason Medina declaró: la idea es marcar más de 20 goles esta temporada. Finalmente, el delantero colombiano, que por entonces tenía 23 años, disputó la friolera de 16 minutos con la camiseta del Real Zaragoza en Liga. Así que, bueno, pues no tuvo mucho tiempo, ¿no?, para marcar esos 20 goles. Tenía que haber ido a uno por minuto prácticamente. Y bueno, también jugó 2 partidos de Liga, como comentaba, saliendo de suplente. Y sí que jugó 90 minutos en un partido de Copa. En un partido de Copa en el que, bueno, vimos que fue bastante esperpéntico su partido. La verdad que no aportó prácticamente nada, no tuvo ninguna ocasión de peligro, aunque jugóse en punta y durante todo el encuentro ante el Cádiz. No obstante, aparte de esos breves momentos en los que jugó, no tuvo ni siquiera oportunidades, aunque el nivel que dio, pues el equipo era paupérrimo ofensivamente, pero tampoco tuvo oportunidades Jason Medina, pese a ello. Por supuesto, no marcó ninguno de los 20 goles que prometió, como bien sabréis, aunque bueno, sí que marcó un gol en un partido de pretemporada ante el Teruel, que por supuesto llenó las redes de memes de que ya solo le quedaban 19, de que ahí estaba el primero de los 20 goles de Jason Medina. Pero como sabemos, ya no marcó más goles. No tuvo éxito al final Jason Medina en el Real Zaragoza y tuvo que salir en el mercado invernal. Se volvió de regreso a Colombia, más concretamente al América de Cali, donde marcó 5 goles en 25 partidos, para después salir traspasado al Asociación Deportivo Pasto, donde jugó la 2020 y 2021. De modo que, bueno, al final el salto de Jason Medina, el salto del charco, no le salió bien, no tuvo oportunidades, no fue tan bonito como parecía y tuvo que regresar pues prácticamente a nado y hecho polvo a su Colombia natal. Tuvo que regresar desde el punto de partida, volvió a la casilla de salida. Pero no pasa nada porque Jason lo ha conseguido, finalmente ha conseguido cruzar el charco, aunque bueno, no precisamente a un lugar maravilloso en cuanto al mundo del fútbol. Es verdad que en cuanto al fútbol es un lugar exótico, es un lugar
de relax, es un lugar tranquilo, es una liga donde, bueno, sueles jugar, digamos, en tercera marcha, ¿no? Sin buscar ir a tope en cada acción. Al final es un lugar de retiro, se podría decir, pero sobre todo donde los futbolistas van a retirarse. Y es que el colombiano es ahora nuevo jugador del Al-Shamal de la primera división de Qatar. Ha llegado allí con 26 años, así que bueno, es una edad temprana para retirarse todavía, ¿no? Me parece. Pero bueno, llega cedido con opción de compra de 700.000 euros. ¿Quién del Real Zaragoza iba a pensar que podría llegarse a pagar 700.000 euros por Jason Medina? Veremos qué tal le va en el Al-Shamal. Y bueno, al final su salida hay que decir que ha tenido polémica, por supuesto. Se conoció que desde el club Asociación Deportivo Pasto, que es el dueño pues de al final los derechos sobre Jason Medina, pidió a los clubes de la liga colombiana que no contratasen a Jason Medina, ya que este quería salir del club y el club no lo aceptó y se portó fatal con él en lo que a esto respecta de cerrarle la puerta de todos los equipos de la liga colombiana y al final Jason ha tenido que marcharse. Así que esa es la trayectoria que ha tenido Jason Medina tras su paso por el Real Zaragoza. Se podría decir que regresó a la casilla de salida, como comentábamos, después ha emprendido una nueva aventura en un destino, pues eso, bajo en cuanto a fútbol, pero en cuanto a comodidad y billets, la verdad que no creo que lo pase mal el colombiano. Pero vamos con lo verdaderamente importante y con la excusa que tiene este vídeo, que es esa promesa que hizo Jason Medina de 20 goles, ese objetivo que se marcó cuando llegó al Real Zaragoza. Está claro que en su estancia en el Real Zaragoza no lo cumplió, no consiguió marcar ni uno en partido oficial, solo cuento goles en partido oficial. Pero, ¿ha marcado desde entonces 20 goles? Pues amigos, la respuesta a esta pregunta es no. El colombiano Jason Medina no ha conseguido todavía marcar esos 20 goles que prometió tras salir del Real Zaragoza. Ha conseguido 14 desde su salida del club Maño. Bueno, ha pasado por 3 clubes, han pasado ya 3 temporadas, bueno, 3 clubes. Ha pasado por 2 clubes y ha llegado a un tercero. Y todavía no ha conseguido superar esta cifra ni alcanzarla. Pero, además, es que no ha conseguido ni llegar a 20 goles en toda su trayectoria, porque marcó 14, o sea, ha marcado 14 desde que salió del Real Zaragoza y solo había marcado 2 antes de llegar, así que de momento suma 16 goles. Veremos cuando Jason Medina consigue cumplir esa promesa, estaremos al tanto de eso. Y ya vamos con la reflexión final de este vídeo, que ya os imagináis cuál puede ser, y es que por supuesto no hagáis promesas que no podéis cumplir. Tanto que no podéis cumplir como que no está en vuestra mano cumplirlas, o que no dependa enteramente de vosotros cumplirla. Esa es la reflexión que tenéis que hacer, chicos. No lo hagáis, no prometáis el oro y el moro si al final no podéis cumplirlo. Pero sobre todo lo que sí que tenéis que hacer es 3 cosas. 3 cosas os pido, 3 cosas que además son gratis, a vosotros os hacen feliz, porque es la fórmula de la felicidad, y a mí también me hacen feliz, y son darle like a este vídeo, tenéis que suscribiros si todavía no lo estáis, que tendría bastante delito, y además tenéis que activar la campanita pues para que os avise de YouTube de cuando subo un nuevo vídeo aquí a Deporte Aragonés. Nos vemos en el siguiente vídeo.